Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo que tienen aquí para estar. Si tengo aquí para cambiar de este lado. Aquí está. Listo. Bueno, mi nombre es Ángel Israel Gutiérrez Barreto, soy el CTO de A3Sec. Un poquito quién es A3Sec, nada más para que tengamos una pequeña idea. Somos un grupo multinacional, somos una consultora de seguridad que tenemos oficinas, bueno, nuestras oficinas principales se encuentran aquí en Madrid, también tenemos oficinas en México, yo soy de México, tenemos oficinas en Colombia y tenemos presencia en toda Latinoamérica y unas oficinas por ahí en Estados Unidos. Nos enfocamos en brindar servicios de seguridad en términos de consultoría y bueno, vamos a platicarles un poquito acerca del término de dónde estamos. Me hacían unas preguntas al principio sobre cuál es la posición actual de España en términos de ciberseguridad y fue muy interesante encontrar el índice global de ciberseguridad que España se encuentra en el ranking número 7. A través del tiempo este ranking de ciberseguridad ha ido catalogando a los países en el nivel de penetración o en ese nivel de cómo se encuentran concientizados y cómo las organizaciones se han ido integrando a este tema de la ciberseguridad. Y ha pasado de ser un número pues, que todavía no estaba en los primeros 10 a actualmente ser el número 7 a nivel mundial. Entonces tienen una amplia concientización de la ciberseguridad. Estamos hablando que en España se está llevando cada vez más este tema de la ciberseguridad y eso va a llevar que los CISOs tengan un rol bastante importante. Además, estamos hablando que cada vez se hace más del tema de ciberseguridad. Ciberseguridad por aquí, ciberseguridad por allá, cada vez hay más ciberseguridad y vamos a tener más usuarios de la transformación tecnológica, vamos a tener más negocios del tema tecnológico, más gente que está utilizando la tecnología, más usuarios de internet, más usuarios móviles, se va a lanzar el 5G, vamos a empezar a tener una serie de retos interesantes frente a este tema. ¿Y cuáles son estos retos? Y quiero poner el 2020 porque pues ya estamos a la mitad del 19, ya tenemos que pensar en el 20, casi en el 21 y en los siguientes años. Entonces estamos hablando cuál va a ser el reto, entender cuál es el nivel de madurez de mi organización. Si al CISO llega y le pregunta el CEO, ¿cómo estamos en seguridad? ¿Qué vamos a contestar? Bien, mal. En probabilidades, 25% de que el día de mañana se pierda toda nuestra base de datos. Ponemos un semáforo, verde, amarillo, rojo. ¿Cómo vamos a estar contestando de forma que todos entendamos cuál es nuestro nivel de madurez en la ciberseguridad? Creo que ese es un reto interesante para el CISO. ¿Dónde está su organización actualmente en términos de seguridad? Porque ya sabemos que el término, no, yo estoy 100% seguro, no existe. Pero entonces, ¿cómo le contesto en dónde estoy en términos de seguridad? ¿Cuál va a ser el elemento que yo diga dónde voy a estar? Además, ¿cómo voy a estar concientizando? ¿Cómo voy a estar integrando toda la seguridad en mi organización? ¿Qué va a pasar cuando algo me suceda? O sea, tengo la certeza de entender qué voy a estar haciendo cuando algo me suceda, cuando algo suceda en mi organización, cuánto tiempo voy a estar reaccionando, cuál es la expectativa versus la realidad con respecto a lo que estoy observando dentro de mi organización, cómo me estoy viendo. Y uno importante es toda la tecnología. IoTs, contenedores, cada vez hay nuevos inventos con respecto a la tecnología, nuevas formas de resolver las problemáticas actuales y que se están integrando a nuestra infraestructura y que tenemos que reaccionar rápidamente. Entonces, esto se va a seguir dando, este tipo de situaciones va a seguirse presentando de tal manera que tenemos que estar muy conscientes de este reto, muy conscientes de que tenemos estos retos enfrente y que tenemos que entender cómo los vamos a estar atendiendo. Vamos a ver, no sé, ahí está. Brechas de seguridad. Todo el mundo sabe que pasan un montón de brechas de seguridad y marqué algunos elementos algunas noticias muy americanas ahí de WhatsApp, por ahí apenas hace unos días vulneraron a la Agencia de Control de Fronteras entre México y Estados Unidos y se llevaron un montón de imágenes de las fotografías de los autos y las personas que pasan por la frontera y además algunos otros incidentes que hemos visto que seguramente estamos viendo las noticias y vemos
sabemos que están pasando, pero estos cómo afectan a mi negocio. Porque hay un montón de noticias de Estados Unidos o de otro tipo de industrias, o las que mencionaban de aquí de España, que se están haciendo notar. Hay una concientización en entender qué me pasó, que tengo que mostrarlo, que tengo que aprender de eso, y que pueden llegar a tener problemas ya a nivel humano. Estamos hablando que, por ejemplo, hay industrias en la salud o industrias aeronáuticas o industrias de infraestructuras críticas donde si tienen un problema de seguridad pueden empezar a haber problemas de vidas y ya eso ya empieza a ser crítico. Entonces, entender que ahorita todo lo que está sonando en brechas de seguridad, de que se están llevando la información, que me cifraron mis bases de datos, que me está pasando todo eso, bueno, ahorita es por donde está basada la tecnología, pero al rato que tengamos los marcapasos conectados a nuestra infraestructura de red o que tengamos cada vez más dependencia de nuestro día a día con la tecnología, estas brechas de seguridad se van a empezar a transformar en otra cosa. Entonces, nuestras organizaciones se están convirtiendo en un elemento más complejo y tenemos que entender que estas brechas de seguridad se van a seguir dando y tenemos que prestar atención en cómo las vamos a estar controlando y cómo vamos a estar reaccionando nosotros ante este tipo de situaciones. Y no tenemos que inventar mucho el hilo negro. Ya hay una serie de organizaciones y aquí en España también que se están enfocando en modelos de ciberseguridad para tratar de decir cómo tienen que hacerles y qué tienen que hacer para entender mejor esa postura de ciberseguridad. Y un gráfico que muestro aquí es el de NIST, donde dice identifica, protege, detecta, responde y recupera. Y es el framework de seguridad donde te dice una serie de lineamientos o pasos a seguir que puedes tener como para empezar a entender cuál es tu nivel de seguridad o tu postura de ciberseguridad. Insisto, no hay que meternos a investigar, de repente llegan un montón de tecnologías súper fancy, súper marketing, así bien bonitas, y al final pues tenemos que entender que si seguimos una serie de pasos básicos, podemos lograr un entendimiento interesante con respecto a la ciberseguridad. Y ahí es donde yo me quiero enfocar un poco en esa primera fase que dice identificar. La identificación de las amenazas. Apenas pues en la mañana nos estaban hablando aquí la primera mesa acerca de las vulnerabilidades, acerca del pen testing recurrente, etcétera. Pero estamos identificando sobre las tecnologías que teníamos, estamos identificando sobre todas nuestras aplicaciones, nos estamos enfocando en entender qué es lo que tenemos. El costo de reparación de una vulnerabilidad al final del ciclo, ya cuando está en producción, es muchísimo más alto que si nos enfocamos en el costo inicial, en el entender y identificar cuál es nuestro nivel de ataque o cuál es nuestra superficie de ataque, cuál es nuestra vulnerabilidad desde el principio. Y esto se puede referir desde la implementación de la tecnología hasta la creación de una aplicación. Estamos haciendo análisis de nuestros códigos, estamos diciéndoles a nuestras fábricas de software que analicen su código para entender cuál es el problema. ¿Estamos yendo a la causa raíz o nos estamos dedicando a apagar incendios por todos lados, donde esos incendios es más costoso que prevenirlos? Hay muchas campañas con respecto a la prevención en la salud. Hay que prevenir la diabetes, hay que prevenir la obesidad, hay que prevenir todo eso. ¿Por qué? Porque sale más barato que mantenerlo después. Aplica lo mismo. Es más barato prevenir que después estar reparando incendios. Entonces, enfoquemos los esfuerzos de la gestión a la prevención y les va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo y muchos esfuerzos. Entonces, podemos empezar a eficientar esa gestión y ese tiempo si enfocamos en la prevención. El principio básico de la seguridad: no puedo proteger lo que no puedo ver. Tener visibilidad es clave. Ok, ya lo veo, ahí está toda mi infraestructura y ahora no nada más tengo que verlo, tengo que entenderlo, tengo que empezar a comprender qué es lo que está sucediendo alrededor de mi infraestructura. Como CISOs es muy importante entender qué es lo que vive dentro de mi organización, qué infraestructuras tengo, qué hay ahí, y ese qué hay, ¿qué relación tiene con lo demás? Nos hemos enfocado específicamente en entender nuestros servidores críticos o nuestras aplicaciones críticas. Y las más atacadas son las de las secretarias, son las de mensajería, son los del portón. ¿Por qué? Porque esas nadie las protege, pero esas pueden llegar a otros lados y entonces se vuelve un tema de seguridad complejo. Entonces, tener visibilidad
tiene que ver con entender mi organización, entender mi infraestructura y empezar a observar más cosas y no nada más quedarme con un pequeño elemento. Tengo que tener mayor visibilidad y eso es bien importante. Entonces, si nosotros empezamos a entender esa superficie de ataque, empezamos a comprender todo lo que está alrededor en mi organización, puedo empezar a crear una buena estrategia de seguridad y de protección. Y empezar con lo básico me va a empezar a ayudar a tener una mejor postura de esa seguridad, me va a empezar a ayudar en ese reto. Actualmente hay unas 3 frases del Big Data que se llama velocidad, variedad y volumen, que al día de hoy se aplica en la infraestructura tecnológica, porque cada vez tenemos más tecnología, más elementos de infraestructura, conectores, contenedores, aplicaciones, servidores, nube, in-house, externalizado, tenemos un montón de infraestructura por todos lados. Y entonces empezamos a tener Big Data porque tenemos un montón de aplicaciones y es cuando empieza el reto de hacer esa visibilidad congruente y el reto de hacer esa visibilidad hacia podernos proteger. Tenemos que entender esa superficie de ataque, tenemos que entender esa superficie por donde podríamos estar teniendo un problema, ¿sí? Entonces, es importante para que todo funcione y quiero remarcar una frase que es: el éxito no se logra solo con las cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Esto es importante para poder organicémonos en nuestra infraestructura, organicemos lo que tenemos y créanme, les va a ahorrar muchos problemas, muchos dolores de cabeza en los pasos siguientes. Sí, todo de DevOps, tenemos que acelerar nuestro proceso, nuestro time to market en las organizaciones es cada vez más corto, tenemos que salir a producción más rápido, tenemos que poner elementos de seguridad. Si no tenemos las bases construidas eficientemente, vamos a tener problemas para atendernos. Y un poco de postura de seguridad. Los indicadores deben de estar asociados a los que ustedes conocen, a lo que puede tener valor, a las infraestructuras críticas y empecemos a hacer cálculos sobre eso. Creemos indicadores que sean fáciles de entender para entender nuestra postura de seguridad, de tal manera que nos pueda ayudar a entender realmente el día de hoy miércoles, dónde está mi organización a nivel de seguridad. ¿Cuál es ese porcentaje de ataque que me pueden estar afectando? Bueno, malo, medio, pequeño, crítico, grave. Y bueno, me estoy apurando mucho para que ya vayamos a desayunar algo. Y queremos agradecer a Rapid7, a Tresec y el grupo de consultoría Podemos Estar Aquí. Va a haber una serie de preguntas, hay un ciberquiz, ahí tenemos un regalo en nuestro booth que estamos participando, así que sigan participando y esperemos que puedan ganarse ahí una Alexa toda fancy que traemos el día de hoy. Les quiero agradecer, muchas gracias y nada más.